El Vaticano, ciudadela de la fe y fortaleza de la tradición, ha sido testigo de incontables intrigas y decisiones que han alterado el rumbo de la historia. Pero incluso para quienes conocen sus laberínticos pasillos, la última jugada del Papa León XIV es un enigma, un movimiento tan inesperado como profundo que ha redefinido el futuro de la Iglesia. Durante semanas, el cardenal Robert Sarah, una de las voces más firmes y controvertidas del catolicismo contemporáneo, permaneció en una penumbra de incertidumbre. Se le esperaba retirado, quizás silenciado. Pero el pontífice, con una sabiduría que escapa a la lógica del mundo, tenía otros planes. Ha llamado a Sarah no a la periferia, sino al epicentro. Le ha confiado la misión más delicada, la más crucial, la más custodiada, ser el guardián del misterio en el corazón de la Iglesia. Prepárense, porque lo que estamos a punto de desvelar es mucho más que un nombramiento. Es la revelación de la verdadera agenda de este papado. Es una historia que dividirá, que desafiará y que, sin duda, resonará en las almas de millones. Permanezcan con nosotros hasta el final, porque comprenderán por qué este es, quizás, el más audaz de los movimientos papales en siglos. Para comprender la magnitud de este golpe silencioso, debemos retroceder a los días posteriores a la elección del Papa León XIV, Robert Francis Prevost, el primer pontífice estadounidense. Su llegada al trono de Pedro estuvo envuelta en un aura de novedad, y la pregunta que flotaba en el aire era, ¿qué destino aguardaba al cardenal Robert Sarah? Sarah, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, era una figura que generaba posturas encontradas. Símbolo de la ortodoxia innegociable y defensor acérrimo de la sacralidad litúrgica, su voz se había levantado con una claridad que, para muchos, era profética, para otros, incómoda. Había sido el contrapunto a ciertas aperturas y flexibilidades. Su retiro de cargos activos bajo el pontificado anterior fue interpretado como una relegación definitiva. La lógica dictaba que un nuevo papa lo alejaría aún más del centro de poder. Y durante semanas, el silencio fue la única respuesta oficial, alimentando especulaciones sobre su irrelevancia. Pero en el Vaticano, la ausencia de noticias puede ser la noticia más explosiva. El silencio del Papa León XIV no era indecisión, era discernimiento. No era olvido, era escucha. Como un estratega observando el campo de batalla, el pontífice sopesaba las necesidades profundas de la Iglesia, no las demandas ruidosas. Y su decisión, cuando llegó, fue un anuncio breve, lacónico, que reverberó como un trueno. El cardenal Robert Sarah, se anunció, había sido llamado por el Papa León XIV para presidir una comisión para el discernimiento litúrgico y espiritual en el tercer milenio. A primera vista, otro título burocrático. Pero para quienes entienden el lenguaje sutil de Roma, esto no era un simple nombramiento. Era una declaración de intenciones. Un golpe maestro. ¿Por qué? Porque si hay una figura en el catolicismo que ha encarnado la lucha por la recuperación de la sacralidad, de la reverencia, del misterio en la liturgia, es Robert Sarah. Su voz, siempre desde la obediencia, ha sido un recordatorio constante de que la Iglesia no es un club social, sino el lugar del encuentro con lo divino. Él ha insistido en la centralidad de Dios, en la necesidad del silencio interior, en la belleza de una liturgia que eleve el alma. El Papa León XIV no ha visto en él un opositor, sino un guardián, un testigo, un hermano en la fe capaz de custodiar el fuego sagrado. Por eso lo ha colocado en el corazón del combate espiritual. La comisión que ahora preside Sarah no es una simple oficina. Su objetivo es monumental: estudiar, proponer y acompañar una renovación profunda de la vida litúrgica y espiritual de la Iglesia en el siglo XXI. No se trata de volver atrás por nostalgia, sino de avanzar con raíces firmes. No se trata de dividir, sino de unificar desde lo eterno. El Papa León XIV ha optado por un camino más profundo y arriesgado, sentando sus cimientos en lo invisible, en lo esencial, el alma de la Iglesia. Muchos esperaban del Papa León XIV reformas estructurales o gestos llamativos. Pero él ha comenzado por el espíritu,
por el asombro perdido, por la fe que se agota en el activismo. Ha elegido a Sara no por política, sino por convicción. Porque Sara representa esa voz que recuerda a la Iglesia que, para caminar en el mundo, primero debe postrarse. Que no debe avergonzarse del silencio. Que la liturgia no es un espectáculo, sino un don. Que lo sagrado no se negocia. Y que Dios no es un concepto, sino una presencia viva. Esta noticia ha dividido las aguas. Para algunos, es un gesto de reconciliación, una lectura superficial. Lo que está ocurriendo es un acto de discernimiento profundo. El Papa ha mirado más allá de las etiquetas, ha escuchado la voz detrás de la voz. Ha entendido que, en esta época de ruido ensordecedor y dispersión, la Iglesia necesita, más que nunca, volver a la fuente. Volver a arrodillarse. El impacto de esta decisión va mucho más allá de los pasillos vaticanos. El cardenal Sara, a pesar de su respeto, siempre ha sido una figura que genera opiniones encontradas. Demasiado vertical, demasiado tradicional, demasiado claro, murmuran algunos. Pero justamente por eso, para otros, se ha convertido en una brújula inquebrantable en un mundo donde todo parece diluirse en la ambigüedad. El Papa León XIV no está buscando colaboradores por equilibrios políticos. Está formando un equipo que responda a una visión espiritual vital, renovar la Iglesia desde su raíz más profunda, desde el lugar donde la fe se enciende o el alma se apaga. Y ese lugar, insiste el Papa, es el silencio de la liturgia, la dignidad de la adoración, el misterio del altar. Durante años, Sara permaneció en un segundo plano, retirado oficialmente, pero nunca silenciado. Sus libros, sus homilías, sus reflexiones, seguían circulando con una fuerza silenciosa, pero imparable. Para muchos, no eran una protesta, sino un grito de conciencia, un recordatorio del orden, de lo esencial. El Papa ha discernido ese amor. Ha comprendido que en este tiempo de confusión, lo que se necesita no es inventar lo nuevo, sino recuperar lo eterno. Y para eso, Sara es insustituible. No como símbolo, sino como testigo. No como figura decorativa, sino como actor real de un cambio interior que la Iglesia necesita con urgencia. La nueva comisión no tendrá poder jurídico ni administrativo. No dictará leyes. Pero su misión será más profunda: iluminar, orientar, despertar. Trabajará directamente con el Papa, se reunirá periódicamente con él, y revisará la situación de la vida litúrgica y espiritual en los 5 continentes. Visitará comunidades, escuchará obispos, consultará a teólogos y, crucialmente, a místicos. A hombres y mujeres que rezan, que conocen a Dios de rodillas. Porque eso es lo que el Papa busca, una Iglesia que piense, sí, pero que piense rezando, que escuche, sí, pero que escuche al Espíritu. Y para coordinar esa escucha, ha llamado a Sara. Porque nadie como él sabe que el silencio no es ausencia, sino presencia. En uno de sus libros, el cardenal Sara escribió: Dios es silencio. El hombre moderno tiene miedo al silencio porque en él encuentra su verdad. Esas palabras, antes eco en la conciencia de algunos, resuenan ahora como profecía cumplida. Y el Papa lo sabe. Por eso ha confiado en él. Porque no teme su claridad, la necesita. Porque no le preocupa su fama, le importa su verdad. Porque no busca que todos piensen igual, quiere que todos vuelvan a pensar en Dios. Y eso solo puede hacerse desde un corazón que ha aprendido a arder en oración, como el de Sara. La aceptación del cardenal Sara fue inmediata, pero no ligera. Fuentes cercanas al Vaticano relatan que, al recibir la propuesta del Papa León XIV, Sara permaneció en silencio por varios segundos. Bajó la mirada, como quien comprende que lo que se le pide no es un puesto, sino una carga de peso cósmico. Simplemente murmuró: si el Santo Padre lo cree necesario, entonces obedezco. Esa es la esencia de Sara, obediencia sin condiciones, incluso cuando no siempre ha sido fácil. Uno de los gestos más significativos del nombramiento fue la carta personal que el Papa envió al cardenal Sara. No era una carta protocolar. Era breve, manuscrita. En ella,
León XIV decía, con una sencillez desarmante, necesito tu silencio. Necesito tu claridad. Necesito tu fe. 3 frases. 3 caminos. 3 razones que resumen el espíritu de esta nueva etapa en la vida de la Iglesia. Desde el día del anuncio, han comenzado a circular testimonios de fieles en distintas partes del mundo que han acogido la noticia con una esperanza renovada. Jóvenes seminaristas que sentían que su sensibilidad espiritual estaba siendo reconocida. Religiosas que ofrecían sus oraciones por él. Sacerdotes que sentían que algo nuevo, o más bien algo eterno, volvía a respirar en la Iglesia. Sara no ha dado entrevistas, no ha ofrecido discursos. Solo ha pedido oraciones. Y eso ya dice mucho, porque sabe que el combate que comienza no será en los medios ni en los pasillos del poder, sino en el corazón de cada fiel. El combate por devolverle a la Iglesia su alma. Por recordar que sin adoración, toda reforma será hueca. Por volver al silencio que no ahoga, sino que escucha. Por recuperar la belleza que eleva. Por reconciliar la Iglesia con lo sagrado. Y es en ese terreno donde Sara se mueve con naturalidad. Porque no teme al conflicto, pero tampoco lo busca. Su estilo no es el de quien impone, sino el de quien convence por la fuerza de su fe. Por eso el Papa ha confiado en él, porque no necesita explicar demasiado, basta su presencia, su oración, su claridad. Y lo que viene ahora no será fácil, porque tocar lo litúrgico es tocar el alma misma de la Iglesia, es tocar su herida y su tesoro al mismo tiempo. Pero el Papa lo sabe, y Sara también. Y por eso han comenzado este camino juntos. Las primeras señales de lo que esta comisión podría significar comenzaron a sentirse incluso antes de cualquier acción pública. Porque el simple hecho de haberla constituido y de haberla confiado al cardenal Robert Sara ya puso en evidencia una línea pastoral distinta, una intención espiritual profunda por parte del Papa León XIV. Él mismo dijo a un grupo reducido de obispos, si la Iglesia deja de mirar a Dios, terminará mirándose solo a sí misma. Y eso es lo que quiere evitar. En una de sus primeras reuniones con el Papa, Sara le habría dicho, no vengo a corregir a nadie, vengo a ponerme de rodillas. Y León XIV le respondió, eso basta. Es desde ahí donde todo se construye. Esa es la clave, una iglesia de rodillas, no como gesto exterior, sino como actitud interior. Porque una iglesia que adora también discierne, y una iglesia que discierne actúa según Dios, no según modas. La comisión que Sara lidera no tendrá sede propia, se moverá entre comunidades, escuchará testimonios, visitará monasterios, dialogará con fieles sencillos. No será un aparato, será un oído atento. Eso lo ha pedido personalmente el Papa, que escuchen no para hacer encuestas, sino para captar el susurro del Espíritu. Porque muchas veces lo que no está en los libros está en el corazón de los pobres. Y León XIV quiere que esa voz también forme parte del discernimiento. Sara ha dicho que no se trata de restaurar formas antiguas, sino de recuperar el sentido, que no es cuestión de lenguas o estilos, sino de profundidad, que todo lo que se hace en la liturgia debe conducir a lo mismo, el encuentro con Cristo. Y si no lo hace, debe ser revisado, no por estética, sino por fidelidad. Una de sus propuestas iniciales ha sido sencilla pero poderosa, recuperar el silencio después de la comunión. Ese momento que en tantas misas se pierde entre cantos y avisos. Para él, ese silencio es más elocuente que cualquier homilía, porque allí, en ese instante, el alma se encuentra con Dios de un modo único. Y si se llena de palabras, se pierde el milagro. Otra de sus primeras acciones fue visitar una comunidad de religiosas de clausura para pedir su oración por esta nueva misión. No fue una visita simbólica, fue una declaración de intenciones, porque Sara sabe que lo que viene no depende de técnica sino de gracia, y la gracia se obtiene con rodillas dobladas, no con estrategias. Poco a poco, el impacto de esta nueva etapa comienza a notarse. No en titulares, pero sí en parroquias donde los sacerdotes redescubren la belleza del altar, en comunidades donde el rosario vuelve a tener lugar, en familias que encienden una vela y vuelven a rezar juntos. No son revoluciones, son conversiones. Y esas son las que permanecen.
El Papa, por su parte, ha hablado poco del tema. Solo ha dicho que confía en el proceso, que quiere que esta comisión ayude a la Iglesia a volver a respirar y que el camino será largo pero fecundo. León XIV sabe que no cosechará todos los frutos, pero los está sembrando. Sara es uno de esos sembradores silenciosos que entienden que la semilla más profunda no se ve al principio, solo florece con el tiempo. Muchos pensaron que León XIV sería un papa de gestos suaves, que evitaría decisiones que incomodaran. Pero esta elección demuestra lo contrario. Es un gesto fuerte aunque sereno, un gesto claro aunque sin estridencias, un gesto profético aunque sin anunciarse como tal. Ha confiado en el cardenal Sara no por conveniencia sino por coherencia, porque sabe que los tiempos exigen claridad y que a veces, para avanzar, hay que volver al altar, volver al silencio, volver a Dios. ¿Qué opinas de este golpe silencioso del Papa León XIV? ¿Crees que el cardenal Sara es el guardián que la Iglesia necesita para recuperar su alma? Deja tu comentario y únete al debate. No olvides compartir este video con quienes necesitan escuchar este mensaje profundo. Y si te ha conmovido, suscríbete y activa la campana para seguir explorando las verdades que se gestan en el corazón de la Iglesia. Que la paz y el misterio te acompañen.